Antonio vivía en una mansión señorial, rodeado de jardines meticulosamente cuidados, árboles centenarios que susurraban historias del pasado y fuentes que murmuraban canciones de tiempos olvidados. Tenía 80 años, era viudo desde hacía una década, y a pesar de su gran fortuna, su vida estaba envuelta en una cortina de soledad. Era un hombre de mediana estatura, con el pelo plateado que brillaba como la luna en una noche clara. Sus ojos, antaño llenos de vida, reflejaban ahora la tristeza de años de abandono emocional. A pesar de tener 5 hijos, la distancia entre ellos no era solo geográfica, sino también emocional. Los hijos de Antonio estaban inmersos en sus propias vidas, ocupados con carreras y familias, dejando poco tiempo para su anciano padre. La mansión, antes un lugar de alegría y celebración, era ahora un santuario de silencio. La única compañía constante de Antonio eran sus 2 criadas, Joana y Beatriz. Joana, una mujer robusta de unos 50 años, se ocupaba de la cocina y de las necesidades cotidianas de la casa. Beatriz, más joven y enérgica, se encargaba de la limpieza y el mantenimiento. Ambas eran dedicadas y afectuosas, pero el carácter profesional de su relación con Antonio limitaba la profundidad de su vínculo. Sin embargo, había una luz en la vida de Antonio, su nieto Pedro. Text here. Ah, Pedro, la vida es una carga pesada cuando no tienes con quién compartirla. Pedro cogió la mano de Antonio, intentando transmitirle algo de consuelo. Estoy aquí, abuelo, y siempre estaré. Pero tal vez necesites a alguien que te ayude más de cerca, en el día a día. Alguien que pueda prestarte un poco más de atención. Fue entonces cuando surgió la idea de contratar a un fisioterapeuta. Antonio había sufrido recientemente una caída y su movilidad estaba comprometida. Pedro sugirió que una joven profesional podría no solo ayudar en la recuperación física de Antonio, sino también aportar un poco de compañía y frescura a su rutina. Clara tenía 19 años. Era una joven llena de vida y de sueños. Recién licenciada en fisioterapia, le entusiasmaba la oportunidad de trabajar con pacientes y cambiar sus vidas. Cuando recibió la oferta de trabajar con Antonio, no dudó en aceptar. La perspectiva de ayudar a alguien a recuperar su movilidad era inspiradora, y la mansión donde vivía parecía sacada de un cuento de hadas. Clara era una joven de pelo castaño ondulado, ojos brillantes y una sonrisa que irradiaba calidez y sinceridad. Cuando llegó a la mansión por primera vez, quedó hipnotizada por la grandeza del lugar. La verja de hierro forjado se abrió para revelar una larga avenida bordeada de majestuosos árboles que conducía a la imponente casa de estilo colonial. Al entrar en la mansión, Clara fue recibida por Joana, que la condujo al salón, donde la esperaba Antonio. Antonio, sentado en su sillón favorito, levantó la vista al oír los pasos ligeros de Clara y sonrió al ver a la joven. «Bienvenida, Clara. Espero que te guste trabajar aquí», le dijo con una voz cargada de amable curiosidad. Clara le devolvió la sonrisa sintiéndose cómoda de inmediato. «Gracias, señor Antonio. Estoy impaciente por empezar». Los primeros días de Clara en la mansión se dedicaron a entender las necesidades físicas de Antonio. Trabajó con él en ejercicios sencillos, ayudándole a fortalecer los músculos y a mejorar su movilidad. Pero además de los ejercicios, Clara empezó a hablar con Antonio, interesándose por su vida, sus historias y sus recuerdos. «Señor Antonio, ¿cómo era la vida aquí cuando sus hijos eran pequeños?», le preguntó Clara una tarde mientras ayudaba a Antonio a pasear por el jardín. Antonio sonrió con nostalgia. Era una casa llena de risas y correteos. Mis hijos jugaban por todas partes y mi mujer, María, tenía una risa que llenaba la casa de alegría. Pero ahora todo eso parece tan lejano. Clara se dio cuenta de la tristeza que había en los ojos de Antonio y decidió que haría todo lo posible por devolverle un poco de esa alegría a su vida. Poco a poco, la presencia de Clara fue transformando el ambiente de la mansión. Animó a Antonio a salir más, a participar en pequeñas actividades que antes había abandonado. Clara no era solo una fisioterapeuta, se había convertido en una amiga, alguien que se preocupaba de verdad por el bienestar de Antonio.
Con el paso de los meses, la amistad entre Antonio y Clara se fue fortaleciendo. Antonio empezó a esperar con impaciencia las visitas de Clara, no solo por el ejercicio, sino por las conversaciones y las risas que compartían. Clara, por su parte, descubrió en Antonio una fuente inagotable de sabiduría y de historias fascinantes. Él le hablaba de su juventud, de sus viajes y de María, la mujer a la que amaba profundamente. «Era el amor de mi vida», dice Antonio, mirando una vieja foto en su despacho. «Perderla fue como perder una parte de mí mismo». Clara sintió un apretón en el corazón al oír esto. «Lo siento, señor Antonio, pero creo que María estaría contenta de ver que se está recuperando y que vive bien». Un día, durante una sesión de ejercicios, Clara sugirió algo diferente. «Señor Antonio, ¿ha pensado alguna vez en escribir sus memorias? Sus historias son tan ricas e inspiradoras. Sería maravilloso dejar constancia de ellas». Antonio miró a Clara sorprendido. «¿Escribir mis memorias? Nunca lo había pensado. Pero es una idea interesante. ¿De verdad crees que valdría la pena?». Clara asintió con entusiasmo. Los hijos de Antonio, sin embargo, empezaron a notar los cambios en la rutina de su padre. Las visitas esporádicas se hicieron un poco más frecuentes, movidas por la curiosidad acerca de la joven que pasaba tanto tiempo con él. En una de esas visitas, Eduardo, el hijo mayor, le preguntó a Antonio por Clara. «Papá, ¿quién es esta chica que siempre está aquí?», preguntó Eduardo, con un deje de sospecha en la voz. Antonio respondió con calma, sin levantar los ojos del manuscrito que estaba escribiendo. «Es mi fisioterapeuta. Text here. También es una amiga, me está ayudando a recuperar la movilidad y a escribir mis memorias». Eduardo frunció el ceño. «¿Estás seguro de que no tiene otras intenciones? No quiero que alguien se aproveche de ti». Antonio levantó los ojos, mirando directamente a Eduardo. «Clara es una buena persona. Se preocupa de verdad por mí, algo que, debo decir, ha sido raro entre mis propios hijos». Las palabras de Antonio incomodaron a Eduardo, pero no insistió. Clara, por su parte, continuó su trabajo con la misma dedicación, ajena a las sospechas que empezaban a formarse entre los hijos de Antonio. El tiempo pasó y la amistad entre Antonio y Clara se convirtió en algo más profundo. Antonio, que hacía tiempo que había perdido la esperanza de encontrar alegría en la vida, empezó a ver en Clara una nueva luz. Ella no solo le había ayudado a recuperar parte de su movilidad, sino también a redescubrir la felicidad y un propósito. Text here. ¿Qué tienes en mente, abuelo? Antonio explicó su plan de fingir la quiebra y anunciar la venta de la mansión. «Quiero ver a quién le importo de verdad y a quién solo le interesa mi dinero. Será una prueba de confianza». Pedro aceptó a regañadientes, preocupado por el impacto que la mentira podría tener en todos los implicados, pero comprendiendo la necesidad de Antonio de aclarar sus sentimientos. Al día siguiente, Antonio reunió a sus hijos y a Clara en el salón. «Text here. Text here. La historia de la quiebra es mentira». Clara le miró sorprendida. «¿Qué quiere decir, señor Antonio?». Antonio suspiró, sintiendo el peso de sus palabras. «Inventé la historia de la quiebra para poner a prueba la verdadera naturaleza de mis hijos. La historia de la quiebra es mentira». Clara le miró sorprendida. «¿Qué quiere decir, señor Antonio?». Antonio suspiró, sintiendo el peso de sus palabras. «Inventé la historia de la quiebra para poner a prueba la verdadera naturaleza de mis hijos. Te preocupas de verdad por mí, algo que mis propios hijos parecen haber olvidado». Clara cogió la mano de Antonio, con los ojos brillantes de lágrimas. «Señor Antonio, siempre estaré aquí para usted, pase lo que pase». Con el tiempo, la tensión en la casa se fue disipando, y los hijos de Antonio se dieron cuenta de que la situación no era tan desesperada como pensaban. «Te preocupas de verdad por mí, algo que mis propios hijos parecen haber olvidado». Clara cogió la mano de Antonio, con los ojos brillantes de lágrimas. «Señor Antonio, siempre estaré aquí para usted, pase lo que pase». Con el tiempo, la tensión en la casa se fue disipando, y los hijos de Antonio se dieron cuenta de que la situación no era tan desesperada como pensaban.
Antonio decidió reunirlos a todos para una última charla. Mentí sobre la bancarrota, comenzó, viendo la sorpresa y la confusión en los rostros de sus hijos. Quería poner a prueba vuestra verdadera naturaleza, ver quién se preocupaba realmente por mí. Los hijos de Antonio se callaron. Sus expresiones eran una mezcla de vergüenza y alivio. Antonio continuó con voz más suave. Comprendo que tenéis vuestras propias vidas y responsabilidades, pero espero que esta experiencia os haya enseñado la importancia de la familia y de cuidar los unos de los otros. Text here. Poco después de esta revelación, Antonio empezó a darse cuenta de que su tiempo estaba llegando a su fin. Quería asegurarse de que su legado se conservaba y de que sus intenciones eran claras. Llamó a Pedro a su despacho para hablar del testamento. «Pedro, quiero que te encargues de la lectura de mi testamento», dijo Antonio, entregándole a su nieto un sobre cerrado. Pedro cogió el sobre con un nudo en la garganta. «Abuelo, no hables así. Aún nos queda mucho tiempo juntos». Antonio sonrió con tristeza. «Lo sé, querido, pero la vida es incierta y quiero asegurarme de que todo se haga bien». Cuando Antonio falleció, pocas semanas después, la familia quedó devastada por la pérdida. La mansión, que antes parecía tan vacía, estaba ahora llena de gente, pero le faltaba la presencia que daba vida al lugar. Pedro reunió a todos en el salón para la lectura del testamento. Los hijos de Antonio estaban nerviosos, mientras Clara permanecía de pie junto a Pedro, con el rostro pálido pero sereno. «Queridos hijos y nietos», comenzó Pedro leyendo la carta de Antonio, «esta es mi última voluntad. Espero que podáis entender y respetar mis decisiones». El testamento revelaba que Antonio había dejado la mitad de su fortuna y la mansión a Pedro, el 20% a instituciones benéficas y el 30% a sus hijos. A Clara le dejó un seguro de vida de $1.000.000 y una caja fuerte en el banco. Los hijos de Antonio se sorprendieron al principio por el reparto, pero la mayor sorpresa fue el contenido de la caja fuerte. Cuando Clara abrió la caja fuerte, solo encontró una carta y un vaso de café helado. La carta decía: «Clara, has traído calor y alegría a mi vida en los últimos años. Este café simboliza el amor frío y amargo que a veces me ofreciste, pero también el consuelo que encontré en tu presencia. Gracias por todo». Clara sostuvo la taza de café, con lágrimas rodando por su rostro. Comprendió el profundo significado del gesto de Antonio y sintió una oleada de tristeza y gratitud al mismo tiempo. Tras la lectura del testamento, la vida en la mansión empezó a cambiar. Pedro, ahora responsable de la casa y de la mitad de la fortuna de Antonio, decidió honrar el legado de su abuelo de una manera significativa. Invitó a Clara a seguir viviendo en la mansión y a trabajar con él en proyectos benéficos, utilizando los recursos que Antonio había dejado para ayudar a los necesitados. Pedro y Clara se asociaron para gestionar la mansión y las nuevas iniciativas benéficas. Juntos pusieron en marcha programas de apoyo a ancianos solos, ofreciéndoles asistencia física y emocional, algo que Antonio habría apreciado profundamente. Una tarde, mientras Clara y Pedro estaban en el despacho, ella se volvió hacia él y le dijo: «Pedro, creo que tu abuelo estaría orgulloso de nosotros. Estamos haciendo exactamente lo que él quería, llevar cariño y cuidados a quienes más lo necesitan». Pedro sonrió, sintiéndose reconfortado por las palabras de Clara. «Estoy seguro de eso, Clara, y lo seguiremos haciendo, en honor a él». La vida en la mansión adquirió un nuevo ritmo. Pedro y Clara trabajaron incansablemente para transformar la finca en un centro de actividad para la comunidad. Organizaron eventos, abrieron las puertas a las visitas escolares y crearon un espacio donde los ancianos pudieran reunirse, socializar y recibir atención médica. Clara, con su formación en fisioterapia, inició sesiones de ejercicio y terapias para los ancianos de la comunidad, mientras Pedro se concentraba en la administración y la recaudación de fondos. La mansión, antes silenciosa y solitaria, estaba ahora llena de vida y risas. En una de ellas, Clara conoció a Ana, una joven vecina que siempre había mostrado afecto por Antonio.
Ana se había convertido en una figura muy querida en la mansión, que a menudo visitaba y ayudaba a Clara y Pedro en sus actividades. «Ana, te has convertido en una parte importante de todo esto», dijo Clara cogiendo la mano de la joven. «Estamos muy agradecidos por tu ayuda y dedicación». Ana sonrió tímidamente. «Solo quiero ayudar. El señor Antonio fue muy amable conmigo y quiero honrar su memoria». Pedro, al oír la conversación, se acercó. «Ana, aquí siempre eres bienvenida. Esta casa es ahora un lugar para todos los que quieran hacer el bien». Con el paso de los meses, la iniciativa de Pedro y Clara empezó a ganar reconocimiento en la comunidad. El trabajo que estaban haciendo en nombre de Antonio inspiró a mucha gente a involucrarse y contribuir. La mansión se convirtió en un símbolo de esperanza y generosidad. Una noche, después de un largo día de trabajo, Pedro y Clara estaban sentados en el balcón contemplando la puesta de sol. «¿Sabes, Clara?», empezó diciendo Pedro. «Creo que por fin he comprendido lo que mi abuelo quería enseñarnos. El verdadero significado del amor y de la familia no está en la riqueza ni en las posesiones, sino en las conexiones que establecemos y en el impacto que tenemos en la vida de las personas». Clara asintió, mirando al horizonte. Era un hombre sabio, y gracias a él, estamos haciendo algo que realmente importa. Pedro cogió la mano de Clara, sintiendo una profunda gratitud y admiración por ella. «Gracias por estar a mi lado, Clara. No podría haberlo hecho sin ti». Clara sonrió, sus ojos brillaban de emoción. «Estamos juntos en esto, Pedro, y seguiremos honrando el legado de Antonio, llevando amor y cariño a todos los que se crucen en nuestro camino». La mansión de Antonio, ahora transformada en un vibrante centro comunitario, siguió creciendo y evolucionando. Pedro y Clara empezaron a ampliar sus actividades, ofreciendo más servicios y programas a la comunidad. Organizaron actos culturales, charlas y talleres, creando un espacio en el que todos se sentían bienvenidos. La asociación de Pedro y Clara floreció no solo en el trabajo, sino también en su vida personal. Desarrollaron un profundo vínculo basado en el respeto y la admiración mutuos. Clara pasó a formar parte de la familia de Pedro y juntos siguieron honrando la memoria de Antonio en todo lo que hacían. Un día, mientras paseaban por el jardín, Pedro se detuvo y miró a Clara. «Clara, has traído tanta alegría y sentido a mi vida y a la de tantas otras personas. No tengo palabras para agradecértelo». Clara sonrió, sus ojos brillaban de afecto. «Pedro, tú también has traído una nueva luz a mi vida. Juntos, estamos haciendo algo maravilloso y eso es lo que realmente importa». La comunidad en torno a la mansión creció y se fortaleció, atrayendo a más personas que querían formar parte del legado de Antonio. La casa estaba siempre llena de risas y conversaciones, un contraste con los días de soledad a los que se había enfrentado Antonio. Pedro y Clara decidieron formalizar su compromiso, no solo con su trabajo, sino el uno con el otro. En una ceremonia sencilla e íntima, rodeados de sus amigos y de la comunidad que habían construido juntos, prometieron seguir trabajando codo con codo, honrando el espíritu de generosidad y amor que Antonio había inspirado. Joana y Beatriz, que habían cuidado de Antonio durante tantos años, estaban presentes, emocionadas y orgullosas del camino que Pedro y Clara habían recorrido. «El señor Antonio estaría muy contento», dijo Joana, enjugándose una lágrima. «Habéis devuelto la alegría a esta casa». Clara cogió la mano de Joana, sintiendo la profunda conexión que todos compartían. «Solo estamos continuando lo que él empezó. Y vamos a hacerlo juntos, como una familia». La vida siguió planteando retos a Pedro y Clara, pero juntos afrontaron cada obstáculo con valentía y determinación. Reformaron la mansión y pusieron en marcha nuevos programas para servir mejor a la comunidad. Cada dificultad era una oportunidad para crecer y aprender, y la asociación de Pedro y Clara se fortalecía a cada paso. Un día, Pedro recibió una carta del gobierno local en la que se reconocía el trabajo realizado por él y Clara. La mansión de Antonio fue declarada oficialmente Centro Comunitario de Importancia Histórica y Cultural
lo que garantizaba apoyo y financiación para continuar sus actividades. Pedro y Clara celebraron la noticia con la comunidad, organizando un gran evento en la mansión. Este reconocimiento es la prueba del impacto positivo que podemos tener cuando trabajamos juntos, dijo Pedro a la multitud reunida. Gracias a todos por formar parte de este viaje. Text here. Es un testimonio del poder del amor y la generosidad. Antonio nos enseñó que la verdadera riqueza reside en las conexiones que establecemos y el impacto que tenemos en la vida de las personas. La carta que Antonio dejó a Clara se ha convertido en un documento importante en la historia del centro comunitario. Se leyó en ceremonias especiales, recordando a todos el profundo significado de sus palabras y acciones. Clara, trajiste calor y alegría a mi vida en mis últimos años. Este café simboliza el amor frío y amargo que a veces me ofreciste, pero también el consuelo que encontré en tu presencia. Gracias por todo. Las palabras de Antonio resonaron con una mezcla de tristeza y gratitud, recordando a todos la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de apreciar cada momento. Clara conservó la taza de café en un lugar destacado, símbolo del amor imperfecto, pero profundamente significativo que compartían. Pedro y Clara siguieron ampliando sus actividades, buscando siempre nuevas formas de servir a la comunidad y honrar el legado de Antonio. Abrieron nuevas instalaciones, crearon asociaciones con otras organizaciones y atrajeron a voluntarios de todo el país. La mansión se convirtió en un centro comunitario modelo, inspirando a otras localidades a crear espacios similares. Clara y Pedro viajaron, compartiendo sus experiencias y conocimientos, ayudando a difundir el mensaje de Antonio sobre el verdadero significado del amor y la familia. En uno de estos viajes, Clara reflexionó sobre el impacto de Antonio en sus vidas. Nos enseñó mucho, y ahora lo estamos transmitiendo, ayudando a construir un mundo mejor. Pedro sonríe, agradecido por todo lo que han conseguido juntos. Y vamos a seguir haciéndolo, Clara. Esto es solo el principio. Con el tiempo, Pedro y Clara tuvieron hijos, que crecieron rodeados del espíritu de generosidad y amor que impregnaba la mansión. Enseñaron a sus hijos los valores que Antonio había transmitido, asegurándose de que el legado continuase en las generaciones futuras. Los hijos de Pedro y Clara participaron desde pequeños en las actividades del centro comunitario, ayudando en las tareas cotidianas y aprendiendo la importancia de servir a los demás. La mansión estaba llena de vida y energía, un faro de esperanza y bondad. Estamos creando un futuro mejor para todos, dijo Pedro, viendo a sus hijos jugar en el jardín. Y todo empezó con el amor y la visión de Antonio. Clara asintió sintiendo una profunda gratitud. Estaría muy orgulloso de ver cómo se ha extendido su influencia, y seguiremos honrando su memoria cada día. El incansable trabajo de Pedro y Clara dio unos resultados impresionantes. La mansión no era solo un centro comunitario, sino un ejemplo vivo del poder del amor y la compasión. Recibieron premios y reconocimientos por sus contribuciones, pero el mayor premio de todos era ver la diferencia que marcaban en la vida de la gente. Un día, Peter reflexionó sobre todo lo que habían conseguido. Clara, mira todo esto. Hemos conseguido cumplir el sueño de Antonio. Su visión de un lugar donde prevalecen el amor y la generosidad se ha hecho realidad. Clara sonrió, sintiéndose inmensamente feliz. Sí, Pedro, y vamos a seguir ampliando este sueño, llevando el mensaje de Antonio a aún más gente. A lo largo de los años, Pedro y Clara se enfrentaron a la pérdida de algunos amigos y voluntarios que habían pasado a formar parte de la familia de la mansión. Las despedidas fueron dolorosas, pero también les recordaron la importancia de valorar cada momento. En una de esas despedidas, Clara habló en nombre de todos. La vida está hecha de momentos y conexiones. Cada persona que pasa por aquí deja una huella, un recuerdo, y nosotros seguimos honrando a cada uno de ellos, manteniendo vivo el espíritu de generosidad y amor que Antonio nos enseñó. Pedro añadió, y seguiremos construyendo sobre este legado, recordando siempre lo que realmente importa en la vida. El viaje de Pedro y Clara
ha estado marcado por retos y triunfos, pero sobre todo, por el amor. Aprendieron que el verdadero significado del amor no está en las palabras ni en los gestos grandiosos, sino en las acciones cotidianas, en las pequeñas cosas que hacemos el uno por el otro. Una noche tranquila, mientras contemplaban las estrellas, Pedro reflexionó sobre ello. Clara, nuestro amor es el verdadero legado de Antonio. Nos enseñó a amar de verdad, a preocuparnos por los demás y a marcar la diferencia en el mundo. Clara estuvo de acuerdo, sintiendo una profunda paz, y seguiremos honrando ese amor cada día, en todo lo que hagamos. El legado de Antonio siguió creciendo, influyendo en generaciones y comunidades. La mansión, convertida en símbolo de amor y generosidad, atrajo a visitantes de todo el mundo, inspirándoles a continuar el mensaje de compasión y cuidado. Pedro y Clara, ya ancianos, recordaban todo lo que habían conseguido con un sentimiento de profunda gratitud. Lo hemos hecho juntos, dice Pedro, cogiendo la mano de Clara. Y todo empezó con el amor de un hombre que nunca dejó de creer en el poder de la generosidad. Clara sonrió, sus ojos brillaban de emoción. Y ese amor seguirá vivo a través de todos los que pasen por aquí. Y así, el legado de Antonio perduró, un testimonio eterno del verdadero significado del amor y de la familia.